Aquí en el estudio, Sabrina Sánchez, Juan Manuel Palmares, a quienes les doy la bienvenida en la mañana. Gracias por haber venido. Sabrina, vamos a empezar por las damas. Juan, buen día, Sabrina. Buen día, Guille, buen día a la audiencia, gracias por invitarnos. Hola, Juan. Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, los chicos, para aquellos que tal vez necesiten alguna referencia más, en su momento llevaron adelante Espacio Simone, ese espacio para donde los artistas de todas las disciplinas, podemos decir, o de buena parte de las disciplinas artísticas, encontraron un lugar donde exponer sus creaciones y demás, siempre, o podemos decir que es lo más importante para un artista, ¿no? Porque vos podés hacer música en tu casa, con los amigos, en el garage, pero si no hay escenario para tocar, es un poco esa cuestión. Sabrina, empecemos por el marco. ¿Qué te parece, qué significado tiene la reglamentación de la ley en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? Bueno, es un avance muy significativo en cuanto a lo que veníamos teniendo, sobre todo por una cuestión de protección a los centros, a los espacios culturales independientes, por el tema de las habilitaciones, que siempre fue como un problema y una traba para claro, estos centros. Claro. Y bueno, y para nosotros mismos también cuando tuvimos la experiencia de Espacio Simone. Claro, claro. Porque hay una dificultad en principio que tiene que ver con que como que no está muy bien definido, al menos en los ámbitos municipales, ¿Cómo se habilita esto, digamos? Donde va a haber claro, cómo se habilita, cultura, qué ¿no? se permite, claro, hasta qué cantidad de gente, como, bueno, esta cuestión de si comida, si la noche, si claro, se puede dar talleres, si generalmente los espacios culturales están dados en casas, claro, porque, bueno, son generalmente sin fines de lucro, ¿no? Y se hacen a pulmón y, bueno, generalmente se terminan abriendo casas y eso para la habilitación siempre fue un problema. Claro. Bueno, por un lado la cuestión de la habilitación entonces, y después hay otra cuestión que creo interesante en esta ley que tiene que ver con alguna chance de financiamiento, más allá de que ya existe algunas líneas de financiamiento para distintos ambientes. La ley también dispone, creo que se llama algo así como... Semilla, Sembrar Cultura, exacto. Esta línea de financiamiento que también, lo hablamos un poco fuera de micrófono, siempre en todos los ámbitos de la vida es necesaria una herramienta de financiamiento, ¿no? Así quieras poner una fábrica de muebles, lo que sea, siempre es necesario. Y en ese sentido, Juan, contanos un poco qué estipula esta ley. Bueno, la ley, como dijo Sabri, acompaña también a los centros culturales y a las salas de teatro independiente también, a que se regule y a que se habilite sí o sí el espacio, claro, digamos, sí o sí, con todo el cumplimiento que tiene que tener de salidas de emergencia, baños, bien reglamentado, pero acompaña en ese proceso, claro, digamos, eso es lo importante, porque también lo que pasa con los municipios en general es que al no tener la figura de centro cultural, empiezan a aparecer escuelas de arte de mediana escala, de pequeña escala, que ese uso no es, digamos, compatible tal vez con otros usos como un show, claro, nocturno o una feria de comidas, claro, o una feria de emprendedores. Son diferentes usos que de repente en un centro cultural se mezclan todos, y me parece que lo espectacular que tiene esta ley es que habla de espacios no convencionales, claro, experimentales y multidisciplinarios. Claro, claro. Esto es importantísimo porque en un mismo lugar pueden pasar muchísimas cosas a la vez sin la necesidad de tener una habilitación para gastronomía, una claro, habilitación claro, para un evento nocturno. Digamos, como eso es lo que creo más se rescata. Sí. Y además también lo que hace esta ley es expandir también las disciplinas, porque no solo habla de arte convencional, de solamente música, teatro, claro, las tres que conocemos, claro, ¿viste? Claro. Como que empieza a hablar también de performance, de instalación, expande para todos lados, digamos. Por ejemplo, en un apartado dice que las actividades hasta se pueden realizar en cualquier lugar de la casa. O sea, claro, como que ya eso también te da como la apertura de decir, bueno, es un espacio experimental, va claro, más allá claro, de un sitio donde se reúne gente que le gusta la cultura y el arte y hay una cosita, claro, ¿viste? Claro. Bueno, los espacios culturales
tuvieron sin duda con la pandemia, y ustedes lo vivieron en carne propia, un golpe, un mazazo, en realidad, no un golpe, un mazazo. Quería preguntarles, tal vez un poco más allá de esta ley particular de la cual estamos hablando, ¿cómo ha sido esa salida de la pandemia? Para ustedes sé que fue bastante difícil, en un momento buscaron la posibilidad, digo, de aquel espacio Simone, de hacerlo de manera itinerante. Cuéntenos un poco, para aquellos que están escuchando, ¿cómo es esa gestión independiente? Porque, claro, uno siempre que piensa que, digamos, del arte a veces no llega por esas cosas que vienen ya medio consagradas, ¿no? Que vienen al teatro, que vienen a esos espacios socialmente reconocidos. Pero claro, después hay un mundo que no va por ahí, si se quiere, que la pelea todos los días, que sale a laburar de 8 horas y que el resto del día piensa cómo construir un espacio de arte, de cultura. Sí. Bueno, cuéntenos cómo fue esa salida de la pandemia. Y bueno, fue la verdad que un proceso largo también de ver qué se hacía. Empezamos haciendo cosas por streaming, donde la gente dejaba un aporte, ¿viste? Como que eso pasó al principio. Y después, bueno, nos tuvimos que asociar con los gastronómicos, con bares, cervecerías y todo eso, porque, bueno, ellos sí empezaban a abrir y podían empezar a meter gente. Bueno, con las 4 mesas separadas, había una banda de cumbia, no se podía bailar, la locura. Sí, con esas cosas que tuvo la pandemia. Con todas esas cosas de la pandemia, y bueno, empezamos a gestionar desde ahí en conjunto. Claro. Sí, yo creo que igual sin querer tomar partido de una cuestión así como, bueno, de egos, nosotros en la pandemia creo que nos fortalecimos mucho como grupo y como gestores a la vez. Claro. Y nos llevamos muchas sorpresas hermosas porque sobre todo para los artistas, era brindarles un espacio donde casi no tenían en ese momento, porque los gastronómicos apenas estaban haciendo malabares con sus cuestiones en la pandemia, claro. Y nosotros les veníamos a proponer esto, que agradecemos siempre a quienes estuvieron, a Ernesto, también a Artuso, que siempre nos ofreció el espacio, y no sé, vinieron bandas de Chivilcoy, por ejemplo, a presentar discos acá, claro, en nuestro evento, porque no lo tenían permitido en otros lugares. Claro. Cuando empezamos a salir de la pandemia, todos querían y claro, estábamos verborrágicos de hacer cosas. Claro. Entonces ahí fue como medio un pique hacia, bueno, la realidad que se venía después de eso, que era, bueno, ayornarnos ahí como con todo lo que teníamos después, ¿no? Como que en la pandemia creo que fue un momento de fortalecimiento total, me parece. Bueno, y hacia adelante, ¿qué? ¿Qué tienen en planes? ¿Está la posibilidad de volver a situarse en un espacio físico? ¿Todavía es una posibilidad lejana? ¿Están ustedes volviendo a encontrarse para formar algo? No, digo, volver a tener... Sí, nos estamos volviendo a encontrar a ver, bueno, a partir de esto también, para ver a dónde dispara. Claro. Porque, bueno, también... A partir de esto, decís, a partir de la nueva ley. De la ley, sí. Capaz que es algo que no dijimos, pero acá en Bragado ahora hay una normativa, una ley de nocturnidad que, si vos comparás las dos, es imposible hacerlas convivir. Digamos... Ahora los bares tienen prohibidos que vayan bandas a tocar hasta cierta hora, la cuestión de los decibeles. A las horas de pandemia, digamos. Claro, es como hay que salir tempranito para que a las 3 de la mañana claro, esté todo entonces, en silencio. ¿viste? Ahí hay que ver cómo conviven esas dos cosas y después ver si se puede volver a gestionar, digamos, porque también hubo ese parate. Nosotros estábamos, en general, hacíamos fechas en Artuso. Claro. Que, bueno, tuvo que cerrar por esta cuestión de los horarios, los decibeles y qué sé yo, y paramos, ya hace cuánto que no se hace algo, desde enero. Y ahora nos estamos volviendo a encontrar para ver cómo sigue. Bien, hemos hablado de ustedes, yo me quedaba ahí una pregunta en el aire que tenía que ver más con, también preguntarles por qué les parece que no garpa tanto el arte y la vida cultural en el interior. Cuando digo esto, no lo digo desde... lo pienso desde la política pública.
No lo digo desde el lugar del espectador que va y paga, sean 20 o sea 50, yo sé que para ustedes que son gestores culturales, cualquier iniciativa que, digamos, tenga más o menos público, no importa cuánto es. Digo pensado desde las políticas públicas, digamos. ¿Por qué cuesta las gestiones municipales? Todas, porque no es la de acá y también las de otras ciudades. También habrá matices, ¿no? Pero cuesta muchas veces que se le otorgue al arte, a la cultura, un espacio más preponderante, de acompañar a aquellos gestores culturales que vos ves que, esto que decía hoy, laburan 8 horas para llenar la heladera y después el resto del día están viendo cómo generar espacios para que los artistas tengan lugar para tocar, para mostrar lo que hacen, etcétera. ¿Por qué cuesta tanto en el interior? Qué pregunta. La dejamos ahí, quieren y cerramos si quieren. No, me parece que, bueno, son las diferentes gestiones, en su medida acompañan. Digo, qué sé yo, el municipio hace 2 años, 1 año, hizo un censo de gestores culturales y artistas. ¿Y eso para qué lo hace? ¿Llamaron a alguien? ¿Está laburando la gente ahí? Digamos, más allá de lo que voy a decir, que 8 horas trabajando y después queremos ir a tocar un lugar, queremos ir a exponer. Necesitamos que esto también se formalice y se convierta en un trabajo, ¿no? Claro. Como los artistas y los gestores culturales hacen un trabajo importantísimo en las comunidades y en la sociedad, y para mí es importante que, bueno, esta ley viene un poco a hacer eso, a empezar a profesionalizar y a formalizar estos laburos, porque si vos vas a un centro cultural, capaz de tener 10 profesores en una semana dando talleres y eso es un laburo como cualquier otro. Sí, y creo que nunca se es inocente desde esas elecciones, ¿no? Porque por ahí creo que muchas veces pecamos de decir, bueno, porque no entienden, porque no sé qué, pero hay una cuestión que es innegable y es que la cultura es una herramienta de transformación. Y que los municipios no hagan nada y prefieran un pueblo dormido, prefieran que la gente se quede en sus casas escuchando el noticiero, habla y de un pueblo con el que yo desde que volví reniego, y es con el que decís, bueno, dale, hace 10 años que estoy remando en dulce de leche y bueno, hermano, sigamos remando en dulce de leche porque no sé vivir de otra manera, pero no es una cuestión de que miran para otro lado, ¿no? Porque no se dan cuenta. No se dan cuenta, claro. No, y también una cosa con la centralidad de la cultura, como que todo empieza a pasar en 4 paredes acá enfrente de la plaza, y bueno, esta ley también es espectacular por eso, porque empiezan a aparecer las periferias, salitas de teatro, centros. Esto es un ideal en mi cabeza. No importa, pero dale que está buenísimo. Dale. Yo lo estaba imaginando como un circuito cultural que va a estar espectacular, hay que ver qué pasa después, pero empieza la gente de los barrios a ocupar otros lugares dentro de la cultura, ¿no? Hay gente que no conoce el Teatro Constantino, esto es una realidad. Sí, claro. Porque vive allá en una calle de tierra, porque vive lejos, porque vive en eso. Es una realidad. Esperemos que con esto empiece a cambiarles el panorama y ojalá que el municipio, la gente del municipio lea esta ley y empiece a acompañar realmente a todos los centros culturales y a todos los que quieran abrir un espacio en un garage a dar un taller de cerámica, no sé. Sí, para poner el ejemplo más simple. Sí. Yo por mí les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de venir a charlar un ratito de estos temas, que siempre nos generan inquietud y nos gusta compartir en la comunidad. Me parece que ahí, Sabrina, cuando hablaste de la cuestión de que la cultura es una posibilidad de transformación, también eso explica por qué también estos pueblos a veces están tan dormidos, ¿no? Creo que pasa un poco por eso también. Gracias por haber venido. Gracias a vos por estos espacios que resisten y persisten. Sabrina Sánchez.